Iniciamos hallando masas, ¿sí? Una masa para nuestra disolución, para nuestra mezcla, ¿sí? Entonces, tenemos el dato del volumen y la densidad. Y mi ecuación para hallar la masa, de acuerdo a lo que ya habíamos visto, es igual a la densidad por el volumen. He despejado la masa, entonces tengo un volumen y tengo una densidad. Reemplazo mi densidad para mi mezcla, 1,83 en unidades de gramos mol. Sabemos que ya nos habían dado, ¿sí?, las unidades de la densidad relativa, pero como habíamos visto, nosotros lo identificamos rápidamente como una densidad, ¿no? Ya como tal con sus unidades. Todo esto multiplicado por 576 mililitros. Tengo entonces ya el dato de mi masa. Esta es la masa de la mezcla, ¿sí? Esta es la masa de la mezcla. ¿A cuánto es igual? 1,83 por 576. 1054,08. 1054,08. Entonces, gramos. ¿Sí? Gramos de la mezcla vamos a poner. Entonces, con esta masa y posteriormente con mi proporción que me dan aquí el porcentaje del 35%, yo voy a hallar entonces la masa individual de cada uno de los compuestos fácilmente, ¿no? Podría aplicar el concepto de tanto por uno, ¿sí? O también con el concepto de la fracción. En esta ocasión voy a anotar de esta manera: 1054,08 gramos de la mezcla y lo vamos a anotar como una fracción, ¿sí? Quiero llegar de la masa de la mezcla a la masa de uno de los compuestos. Comenzamos con el benceno. Yo digo que, asumo, ¿no?, que si tuviera 100 gramos de mi mezcla, ¿no?, de esos 100 gramos, 35 le pertenecerían exclusivamente al benceno. Listo, eso es lo que hago. Y lo mismo voy a hacer para el ácido oxálico. Ya tengo un valor de acá, 1054,08 por 35 entre 100. Todo eso entre 100. 1054,08 por 35 entre 100. 368,928,93. Vamos a ponerle gramos, ¿no? Gramos. Aquí omitimos poner gramos precisamente del benceno. Vamos a ir con la masa del ácido oxálico. Para hacerlo más sencillo, únicamente voy a restar, ¿sí?, 1054,08 gramos de la mezcla menos, ¿sí?, esta masa, ¿sí? Control C, estamos copiando, control C y un control V. Entonces, de aquí obtengo la masa del ácido oxálico. 1054,08 menos 368,93, 685,15 gramos de ¿qué?
de este otro compuesto, ¿no? Habíamos dicho que para esta parte no nos preocupemos por las fórmulas porque vamos a obtener el dato, ¿sí? Vamos a obtener el dato de los compuestos más adelante y sí necesitaremos ya dominar, aprendernos las fórmulas, ¿sí? Listo. Antes de hacer todo esto debí sacar los pesos moleculares. Es un paso que omitimos, pero no estamos de todas maneras tardíos para obtener este valor. Entonces comentamos con el peso molecular del benceno. Carbono 6, hidrógeno 6. Yo sé que hay 6 átomos, ¿sí? 6, o sea, 6 veces entonces el peso atómico del carbono, que es 12, más 6 veces el peso atómico del hidrógeno. Es decir, 6 por 12 más 6, 72 más 6. Tengo entonces 78. ¿Y en qué unidades yo pongo mi peso molecular? En gramos sobre mol. Perfecto. Hago lo mismo para el ácido oxálico. Peso molecular entonces del ácido oxálico, carbono 2, hidrógeno 2 y oxígeno 4, va a ser igual a 2 veces 12, que es el peso molecular del carbono, más 2 veces el peso molecular del hidrógeno, más 4 veces, ¿sí?, el peso molecular del oxígeno, 16. Todo esto me da un valor de 90 gramos sobre mol. Listo. Ese es el dato más importante que debemos aprender a sacar, ¿sí? Este es el dato que me interesa obtener en este punto preciso, ¿no?, de nuestro tema, porque vamos a relacionar estos dos pesos moleculares, vamos a adecuar esta relación de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? De acuerdo a cómo lo necesite, yo puedo invertir esta relación. Sé que hago de cuenta como si debajo del 78 aquí, ¿no?, hubiera un 1, la unidad, porque hace referencia a que un mol, ¿no? En un mol de ese compuesto existen 78 gramos. Listo. Entonces, yo voy a partir del benceno. Fijémonos que nos pide la cantidad de átomos de carbono. El elemento carbono está presente en ambos compuestos, ¿no? Entonces, puedo partir de cualquiera de los dos. Yo voy a partir de esta masa. 368,93 gramos de benceno. Y aquí es donde aplico el concepto del peso molecular. Fíjense que necesito que mis gramos estén abajo para que se puedan simplificar. Por lo tanto, aquí arriba yo anotaré entonces el valor de un mol, o el dato de un mol de benceno. En un mol de benceno están presentes 78 gramos precisamente del benceno. Es conveniente anotar siempre, ¿no?, el dato del compuesto para no perdernos. Pero no se queda ahí. Sigo con mis divisiones y en esta ocasión anoto la siguiente información. En un mol del compuesto benceno existen ¿cuántos átomos gramo? Átomos gramos, la cantidad. ¿Cuántas veces ves repetida acá el carbono? 6 veces, ¿no? 6 veces. Existen 6 átomos gramo entonces de carbono. 6 átomos gramo de carbono. Y listo. Ya estamos a un paso de terminar, pero nos hace falta también llegar a los átomos. Entonces yo digo, en un átomo gramo de carbono existen ¿cuántos átomos? Tenemos que llegar al dato únicamente de átomos. Recordemos que no es lo mismo átomos que tomogramo. Entonces yo anoto el valor del número de Avogadro. Siempre va a estar presente
en la recta final de mis problemas, ¿no? Cuando me piden átomos, entonces 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Con lo que ya puedo tener entonces la cantidad de átomos en el benceno. Tengo el valor de 1,71 por 10 a la 25 átomos. La nota en unidades de átomos de carbono. Pero me hace falta hacer lo mismo, pero para el ácido oxálico, porque allí también existe el carbono. Entonces es copiar básicamente la misma estructura, ¿sí? Hasta cierta parte yo puedo imitar, ¿sí? Solamente vamos a reemplazar los valores. Cambio obviamente mi compuesto, ¿sí? Y la masa que vamos a utilizar es de 685,15 gramos de el ácido oxálico, ¿sí? Ya se va a estar presente ahora en todos mis compuestos. Carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno 4. En un mol del ácido oxálico, carbono 2, hidrógeno 2 y oxígeno 4, están presentes, según mi dato, 90 gramos, ¿sí? Precisamente del carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno 4. Y listo. Ya estoy también por llegar entonces al dato de cuántos carbonos, cuántos átomos gramo de carbono yo logro identificar. Nada más 2, ¿sí? Existen 2 veces el carbono en mi compuesto, 2 átomos gramo de carbono. Y listo. Habremos llegado entonces también al dato de los átomos de carbono. De este dato, de esta segunda operación, me resulta 9,17 por 10 a la 24 átomos de carbono. Y lo último que vamos a hacer es sumar, ¿sí? Sumar nada más ambos datos, átomos de carbono. Estos dos valores, yo entonces voy a sumar, ¿sí? Ambos valores, yo voy a sumar. Y entonces voy a anotar una resultante. Voy a decir entonces que mi número de átomos, ¿sí? De átomos de carbono, ¿sí? Únicamente pongo el símbolo en la mezcla. Resulta ser de cuánto. 1,71 por 10 a la 25 más 9,17 por 10 a la 24. Tengo el valor entonces resultante de 2,627, ¿sí? 627 por 10 a la 25 átomos de carbono. Con lo que hemos hallado entonces nuestro inciso A. Ese es mi inciso A. Voy a hacer algo similar para el inciso B, solo que no vamos a ir ya a tratar con un elemento en específico, sino que ahora nos vamos a enfocar en un compuesto, ¿no? En el ácido oxálico. Entonces marcamos aquí una diferencia para no confundirnos con lo anteriormente avanzado y prosigo. En esta ocasión voy a partir, ¿sí?, de mi masa de los gramos de ácido oxálico, ¿sí?, los 685,15 gramos de ácido oxálico.
yo voy a decir entonces que lo mismo que hacíamos, ¿no? A veces se torna a veces un poco repetitivo, pero es necesario en las primeras ocasiones repetir este proceso. Y ya con la práctica se nos va a hacer más sencillo identificar y movernos más fácilmente, ¿no? Incluso haciendo más operaciones mentales. Un mol de ácido oxálico, una vez más acudimos aquí a nuestra fórmula que hemos sacado, 90. En un mol de ácido oxálico tenemos nada más 90 gramos justamente del ácido oxálico. Y sigue. ¿Qué más? En un mol justamente del ácido oxálico, aquí cambia la cosa. En un mol de este ácido oxálico, cuando yo estoy hablando de compuestos, ya no puedo referirme a ellos como con el término de átomo, atomogramo, sino que cuando hablo de un compuesto yo hablo con los términos de mol y moléculas, ¿sí? Y moléculas también, las moléculas están presentes en una cantidad también bastante grande. Entonces también hacemos uso del número, el mismo número de Avogadro. 6,023 por 10 a la 23, pero en esta ocasión, ¿qué? Moléculas, ¿sí? Eso por ley, eso por teoría, conocemos entonces. En cualquier compuesto, un mol de cualquier compuesto va a tener siempre 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? De ese mismo compuesto. Listo. Operamos entonces y ya habremos hallado nuestra respuesta. Tenemos el resultado de 4,59 por 10 a la 24. 4,59 por 10 a la 24 moléculas del ácido oxálico, con lo que hemos llegado a nuestra segunda respuesta. Inciso, entonces, inciso B.